Existe una grabación secreta de Kathryn Kuhlman. Una grabación que ella nunca quiso que usted escuchara. Grabada en la madrugada, en la intimidad de su habitación, cuando creía que nadie la descubriría. Esta grabación es para ti. Si tu familia está pasando por un infierno similar al que ella vivió, peleas repetitivas, silencios que hieren, familiares convertidos en extraños, hijos que no hablan con sus padres, hermanos que se han vuelto enemigos. Entiendo tu dolor. Sé que lo has intentado todo. Conversaciones que terminaron en gritos, intentos fallidos de reconciliación, noches en vela preguntándote dónde fallaste. Kathryn lo sabe, porque ella lo vivió. Pero lo que descubrió aquella madrugada cambió no solo su familia, sino la vida de miles que aplicaron lo que descubrirás hoy. Primero, debes conocer a Kathryn Kuhlman, porque sin entenderla, no entenderás el poder de su descubrimiento. Kathryn Kuhlman no era una persona común. Era una de las mujeres más poderosas espiritualmente del siglo XX. Multitudes se aglomeraban para oírla. Milagros ocurrían cuando ella oraba, curaciones instantáneas, transformaciones que desafiaban a la medicina. Pero había algo que ella nunca contaba públicamente, algo que la atormentaba, que la hacía llorar sola en su habitación. Su propia familia estaba destruida. Imagina la ironía. Miles de personas eran curadas en sus campañas. Familias enteras eran restauradas a través de sus oraciones. Pero la familia Kuhlman estaba en pedazos. El padre, alcohólico, la madre depresiva, hermanos que apenas se hablaban, parientes que la criticaban por causa de su ministerio. Algunos incluso decían que estaba poseída, que todo aquello era obra del diablo. Kathryn cargaba esa pena como una espina, como un peso secreto que nadie veía, hasta que en una madrugada de 1952, algo cambió. Ella estaba orando en su habitación, desesperada, exhausta de ver su propia familia destruida mientras restauraba la de otros. Fue cuando escuchó una voz, clara como un cristal, una revelación que inmediatamente grabó en un pequeño grabador que siempre tenía al lado de la cama. Lo que descubrió aquella noche no era solo un método de oración. Era un protocolo espiritual específico, un proceso que ella llamó restauración por sustitución. Y funciona así. Usted no ora directamente por la persona que está causando la división. Eso es lo que todo el mundo hace. Y por eso no funciona. Porque cuando oras directamente por alguien en rebelión espiritual, ¿estás intentando forzar un cambio en su voluntad? Kathryn descubrió algo diferente, algo que pocos han entendido hasta hoy. Oras por el espíritu de la unidad para que descienda sobre la familia. Y entonces te ofreces como sustituto espiritual por los pecados que están causando la división. Espera, déjame explicarte mejor, porque esto cambiará todo para ti. Toda familia dividida tiene raíces espirituales invisibles, maldiciones hereditarias, patrones de comportamiento que pasan de generación en generación. Orgullo, rencor, amargura, egoísmo. Cosas que parecen normales, pero que en realidad son fortalezas espirituales. La persona en rebelión no puede romper esas fortalezas sola, porque ni siquiera sabe que existen. Ella cree que es solo una cuestión de personalidad, de diferencia de opinión, de incompatibilidad. Pero tú, que tienes discernimiento espiritual, puedes ver lo que ella no ve. Puedes identificar las raíces y puedes ofrecerte para romperlas en su lugar. Esto no es brujería. Esto es principio bíblico. Cristo se ofreció como sustituto por nuestros pecados. Pablo dijo que completaba en su carne
lo que faltaba en las aflicciones de Cristo. Moisés se ofreció a ser borrado del libro de la vida en lugar del pueblo de Israel. Existe precedente bíblico para esto. Y Catherine descubrió cómo aplicarlo específicamente para la restauración familiar. En su grabación secreta, ella explicó el paso a paso. Y aquí está la primera fase. Primera fase. Identificación. Espiritual. Debes identificar cuál es el patrón hereditario que está causando la división en tu familia. Catherine descubrió que existen 7 patrones principales. Primero, orgullo generacional. Cuando nadie en la familia puede admitir un error, todos siempre tienen la razón. Nadie pide disculpas. Las peleas escalan porque nadie cede. Segundo, amargura hereditaria. Cuando la familia cultiva rencores antiguos, cosas que pasaron hace años, pero que aún se usan como munición en las discusiones. Heridas que nunca cicatrizan porque siempre se reabren. Tercero, rechazo ancestral. Cuando existe un patrón de abandono en el linaje, padres que abandonaron a sus hijos, hijos que rechazaron a sus padres, ciclos de rechazo que se repiten generación tras generación. Cuarto, control manipulador. Cuando alguien en la familia siempre necesita estar al mando, usa chantaje emocional, amenazas, manipulación, para conseguir lo que quiere. Quinto, competencia destructiva. Cuando los miembros de la familia viven compitiendo entre sí. ¿Quién es más exitoso? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es el favorito? Una guerra constante por reconocimiento. Sexto, secretos tóxicos. Cuando la familia esconde cosas importantes, traiciones, vicios, problemas financieros, secretos que crean distancia y desconfianza entre los miembros. Séptimo, frialdad emocional. Cuando la familia no puede demostrar amor, no se abraza, no dice «te amo». Relaciones superficiales y distantes. Catherine decía que toda familia dividida opera bajo al menos 3 de estos patrones. Y mientras no los identifiques, no puedes romper las fortalezas. Entonces, ¿cómo los identificas? Sencillo. Observa las peleas recurrentes, los temas que siempre vuelven, las palabras que siempre se dicen, los botones que siempre se aprietan. Si las peleas siempre comienzan con alguien sintiéndose irrespetado, es orgullo generacional. Si siempre involucran cosas del pasado que se les echan en cara, es amargura hereditaria. Si siempre tienen que ver con alguien sintiéndose rechazado o excluido, es rechazo ancestral. ¿Puedes ver el patrón? Catherine descubrió que cuando identificas el patrón correcto, la oración se vuelve láser, específica, dirigida, y los resultados comienzan a aparecer en días, no meses, días. Pero identificar el patrón es solo el primer paso. El segundo paso es donde la magia realmente sucede. Segunda fase, sustitución sacerdotal. Ahora harás algo que el 99% de las personas no tiene el valor de hacer. Asumirás la responsabilidad espiritual por los patrones hereditarios de tu familia. Esto significa que confesarás los pecados de tu linaje como si fueran tuyos. Pedirás perdón por las maldiciones que tú no causaste. Romperás fortalezas que otros construyeron. ¿Parece injusto? Claro que parece, pero funciona. Porque en el mundo espiritual alguien necesita asumir la responsabilidad. Alguien necesita romper el ciclo. Y si las personas que causaron el problema no lo van a hacer, entonces alguien que ama a la familia tiene que hacerlo. Kathryn Kuhlman explicó en la grabación cómo hacerlo. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Vas a encontrar un lugar privado. Puede ser tu habitación. Puede ser un rincón de la casa donde nadie te moleste.
Lo importante es que sea un lugar donde puedas estar a solas con Dios. ¿Vas a arrodillarte? Sí. Físicamente arrodillarte. Porque la postura física afecta la postura espiritual. Cuando te arrodillas estás declarando sumisión. Estás asumiendo una posición de humildad ante Dios. Y entonces vas a comenzar la oración de sustitución. La oración que Kathryn Kuhlman susurró aquella madrugada. La oración que lo cambió todo. Padre, reconozco que existe orgullo en mi linaje. Orgullo que impide que el amor fluya, que impide la reconciliación, que mantiene a mi familia dividida. Asumo la responsabilidad por ese orgullo. Lo confieso como si fuera mi propio pecado. Pido perdón por todas las veces que los miembros de mi familia actuaron con orgullo, por todas las palabras hirientes que se dijeron, por todas las oportunidades de pedir perdón que se desperdiciaron. Padre, me coloco en su lugar delante de ti. Rompo la maldición del orgullo sobre mi familia. Declaro que, de hoy en adelante, la humildad fluirá a través de mi linaje. Vas a hacer esto para cada patrón que hayas identificado. Si es amargura, asumes la responsabilidad por la amargura. Si es rechazo, asumes la responsabilidad por el rechazo. Puede parecer extraño al principio. Puede parecer que estás asumiendo la culpa por cosas que no hiciste. Pero recuerda lo que hizo Jesús. Él asumió la culpa por pecados que no cometió. Y eso rompió la maldición sobre toda la humanidad. Tú estás haciendo lo mismo, solo que a una escala menor, para tu familia. Kathryn Kuhlman dijo en la grabación que cuando ella hizo esto por primera vez, algo cambió en la atmósfera espiritual alrededor de su familia. Era como si cuerdas invisibles que los mantenían a todos atados hubieran sido cortadas. Pero aún faltaba el tercer paso. El paso que sella la transformación. Tercera fase. Declaración profética. Después de que hayas roto las maldiciones, necesitas declarar las bendiciones. Porque la naturaleza espiritual aborrece el vacío. Si solo rompes fortalezas sin plantar semillas buenas, las fortalezas antiguas pueden regresar. Entonces vas a declarar sobre cada miembro de la familia lo opuesto al patrón hereditario que estaba operando. Si era orgullo, vas a declarar humildad. Si era amargura, vas a declarar perdón. Si era rechazo, vas a declarar aceptación. Pero no puede ser una declaración genérica. Tiene que ser específica, con nombres, con situaciones. Padre, declaro que Juan desarrollará un corazón humilde, que podrá pedir perdón cuando se equivoque, que el orgullo que siempre le impidió acercarse a la familia será reemplazado por humildad genuina. Declaro que María será liberada de la amargura, que podrá perdonar las heridas del pasado, que su corazón será sanado y volverá a amar como antes. Declaro que Pedro se sentirá aceptado en la familia, que el espíritu de rechazo que siempre lo alejó será quebrado, que sabrá que es amado y valorado. Vas a hacer esto para cada persona, para cada situación, para cada herida que conozcas. Y entonces viene la parte más importante, la parte que Kathryn Kuhlman enfatizó con más fuerza en la grabación. Vas a declarar un plazo a Dios. Así es. Vas a darle un plazo a Dios para que actúe. No es porque le estés dando órdenes a Dios. Es porque estás ejerciendo una fe específica. Una fe que tiene fecha. Una fe que tiene expectativa. Padre, creo que para Navidad de este año mi familia estará reconciliada. Creo que las heridas estarán sanadas, que las peleas habrán terminado, que el amor habrá regresado. Marco esta fecha delante de ti como un memorial de mi fe, y esperaré hasta entonces confiando en que tú la cumplirás. Kathryn Kuhlman siempre daba plazos de 3 a 6 meses, tiempo suficiente para que Dios actúe en los corazones,
tiempo suficiente para que los cambios se consoliden, pero no tanto tiempo como para que la fe decaiga. ¿Y sabes lo que pasó con su familia? En 4 meses su padre dejó de beber. Su madre salió de la depresión. Sus hermanos volvieron a hablarse. Los parientes que la criticaban pidieron perdón y comenzaron a apoyar su ministerio. La familia, que era su mayor sufrimiento, se convirtió en su mayor fuente de fortaleza. Pero aquí está lo que Kathryn Kuhlman descubrió. El método no termina ahí. Existe un cuarto paso. Un paso que ella solo grabó una única vez, en aquella cinta secreta. Y este cuarto paso es lo que hace la diferencia entre una reconciliación temporal y una transformación permanente. Cuarta fase: inversión emocional sacrificial. Después de que hayas orado, después de que hayas roto las maldiciones, después de que hayas declarado las bendiciones, necesitas hacer algo práctico, algo que demuestre que tu fe es real. Necesitas invertir emocionalmente en la persona más difícil de la familia. Así es, en la persona que más te lastima, en la persona que más te irrita, en la persona que menos ganas tienes de perdonar. Kathryn Kuhlman descubrió que siempre hay una persona en la familia que es el epicentro de la división. La persona que más causa problemas, que más inicia peleas, que más hiere a los demás. Y normalmente es a esa persona a la que todos quieren evitar, a la que todos critican, de la que todos ya se han rendido. Pero Kathryn Kuhlman descubrió algo revolucionario. Esa persona no es el problema. Esa persona es la clave de la solución. Porque en el mundo espiritual, cuando conquistas el corazón de la persona más difícil, rompes la fortaleza principal que mantiene a toda la familia dividida. Es como derribar la pieza principal de un dominó. Todas las demás caen automáticamente. Entonces, ¿cómo inviertes emocionalmente en esa persona? Primero, dejas de hablar mal de ella. Dejas de criticarla. Dejas de quejarte. Dejas de unirte a los otros miembros de la familia para hablar de lo difícil que es. Segundo, empiezas a buscar cualidades buenas en ella. Todo el mundo tiene cualidades buenas, incluso las personas más difíciles. Obligues a tu mente a buscar esas cualidades y cuando las encuentres, las elogias públicamente. Tercero, empiezas a invertir tiempo en ella. Llamas para saber cómo está. Envías mensajes cariñosos. Recuerdas fechas importantes. Demuestras que te importa. ¿Parece imposible? Lo sé, especialmente si esa persona te ha hecho mucho daño. Pero recuerda que estás haciendo esto como parte de una estrategia espiritual. No porque ella lo merezca, sino porque tu familia lo necesita. Kathryn Kuhlman dijo que cuando ella comenzó a hacer esto con su hermano más difícil, la transformación fue impresionante. En 3 semanas él estaba llorando, pidiendo perdón por años de dolor y resentimiento. Pero hay un secreto dentro del secreto. Algo que Kathryn Kuhlman susurró en voz bajísima en la grabación. La inversión no puede ser calculada. No puede ser manipulativa. Tiene que ser genuina. ¿Y cómo logras ser genuino con alguien a quien no soportas? Le pides a Dios que cambie tu corazón primero. Padre, sé que no tengo amor genuino por fulano. Sé que mi corazón está herido y amargado. Pero elijo perdonar. Elijo amar. Te pido que pongas tu amor en mi corazón por esa persona, que pueda verla con tus ojos, que pueda entender el dolor, que la hizo ser así, que pueda amarla como tú amas. Esa oración lo cambia todo, porque cuando le pides a Dios que cambie tu corazón con respecto a alguien, Él siempre responde, siempre. Y cuando tu corazón cambia, tu actitud cambia. Y cuando tu actitud cambia, la persona se da cuenta.
Y cuando la persona percibe que el amor es genuino, sus defensas comienzan a caer. Catherine probó este método con cientos de familias a lo largo de 20 años y documentó que la tasa de éxito era del 87%. 87% de las familias que aplicaron el método completo tuvieron una restauración significativa en menos de 6 meses. Pero hay algo más. Algo que ella descubrió en sus últimos años de vida. El método no solo restaura familias, rompe maldiciones generacionales que afectan otras áreas de la vida. Cuando rompes fortalezas familiares, liberas bendiciones en todas las áreas: salud, finanzas, relaciones, carrera, propósito, porque la familia es la base de todo. Es donde aprendiste a amar, a confiar, a relacionarte. Cuando esa base se cura, todo fluye mejor. Catherine vio a personas recibir curaciones físicas después de que la familia fue restaurada. Vio a personas prosperar financieramente. Vio a personas descubrir su propósito de vida. Todo porque la fuente fue limpiada. Pero aquí está la pregunta que debes estar haciéndote. ¿Por qué Catherine grabó esto en secreto? ¿Por qué nunca enseñó esto públicamente? La respuesta te sorprenderá, porque sabía que este conocimiento era peligroso en las manos equivocadas. ¿Peligroso cómo? Catherine descubrió que cuando aplicas este método, sin estar preparado espiritualmente, puedes atraer ataques espirituales intensos, porque estás metiendo con fortalezas antiguas, con demonios generacionales que no quieren ser removidos. Ella vio a personas aplicar el método y comenzar a tener pesadillas, accidentes extraños, problemas financieros repentinos, enfermedades inexplicables, porque no se protegieron adecuadamente antes de comenzar. Por eso ella solo enseñaba esto personalmente, a personas que conocía, a personas que sabía que tenían la madurez espiritual para lidiar con las consecuencias. Pero antes de morir, grabó todo, porque sabía que un día este conocimiento sería necesario para una generación que no tendría acceso directo a ella. Esa generación es la nuestra. Así que, antes de que apliques el método, necesito enseñarte las protecciones, las barreras espirituales que necesitas levantar para que tengas los resultados sin sufrir los ataques. Primera protección: cobertura espiritual. No puedes hacer esto solo. Necesitas tener al menos 2 personas orando por ti durante todo el proceso. Personas que sepan lo que estás haciendo, que entiendan de guerra espiritual, que puedan interceder cuando las cosas se pongan difíciles. Catherine siempre tuvo un equipo de intercesores cubriéndola cuando aplicaba el método. Personas que pasaban noches enteras en oración, que ayunaban, que luchaban espiritualmente para que ella tuviera éxito. Si no tienes esto, para ahora, busca 2 personas de confianza. Cuéntales lo que vas a hacer. Pídeles que oren por ti todos los días hasta que el proceso termine. Segunda protección: ayuno de consagración. Necesitas ayunar durante 3 días antes de comenzar. Ayuno completo. Solo agua, para limpiar tu espíritu, para aumentar tu sensibilidad espiritual, para demostrarle al mundo espiritual que hablas en serio. Durante el ayuno, orarás 2 horas al día. 1 hora por la mañana, 1 hora por la noche. Oraciones específicas de preparación. Padre, me consagro a esta misión de restauración familiar. Me purifico de todo pecado, de toda amargura, de todo resentimiento. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que me des autoridad espiritual para romper las fortalezas que mantienen a mi familia dividida. Me pongo bajo la protección de la sangre de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará.
que todo dardo inflamado del maligno será apagado por el escudo de la fe. Tercera protección. Momento correcto. No puedes comenzar el proceso en cualquier época. Hay épocas que son más propicias espiritualmente. Épocas en que las barreras entre lo natural y lo sobrenatural son más delgadas. Catherine descubrió que los mejores periodos son principios de año, marzo y abril, septiembre y octubre. Periodos de transición, cuando Dios está haciendo cosas nuevas. Evita diciembre, evita julio, evita periodos de fiesta, porque en esas épocas las personas son más resistentes al cambio. Están más apegadas a los patrones antiguos. Y nunca comiences un lunes, siempre un viernes, para que tengas el fin de semana entero para dedicarte al proceso sin interrupciones. Cuarta protección. Secreto absoluto. No puedes contarle a nadie de la familia lo que estás haciendo. Al menos no al principio. Porque si lo saben, pueden resistir espiritualmente. Pueden crear bloqueos. Pueden incluso maldecir el proceso. Catherine llamaba a esto el efecto Lázaro. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, no les contó a las personas que lo rodeaban lo que iba a suceder. Simplemente actuó. Harás lo mismo. Actuarás en secreto. Orarás en secreto. Romperás las fortalezas en secreto. Y solo revelarás lo que hiciste después de que los resultados comiencen a aparecer. Esto protege el proceso y te protege a ti. Ahora que conoces las protecciones, déjame contarte algunos casos reales para que veas cómo funciona el método en la práctica. Caso número 1. La familia Martínez. Roberto Martínez me buscó en 2019. Su familia estaba destruida hacía 15 años. Él no hablaba con su madre. Los hermanos no se hablaban entre sí. Los hijos no conocían a los abuelos. Una guerra silenciosa que estaba consumiendo a todos. Roberto identificó el patrón. Era orgullo generacional combinado con amargura hereditaria. El padre había abandonado a la familia cuando ellos eran niños. La madre se amargó. Enseñó a los hijos a odiar al padre. Y ese odio se extendió a todos. Roberto aplicó el método exactamente como Catherine enseñó. Rompió las maldiciones, declaró las bendiciones, invirtió en la persona más difícil de la familia, que era su madre. En 2 meses ella llamó llorando pidiendo perdón. En 4 meses, todos los hermanos estaban hablando de nuevo. En 6 meses, realizaron la primera reunión familiar en 15 años. ¡15 años! Hoy, se reúnen todos los domingos. Los nietos conocen a sus abuelos. El amor volvió a fluir. Una familia completamente transformada. Caso número 2. La familia Johnson. Sarah Johnson aplicó el método en 2020, durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba confinado en casa y las disputas familiares explotaban. Su familia tenía el patrón de competencia destructiva. Todos compitiendo por reconocimiento. Hermanos peleando por herencias. Hijos disputando la atención de los padres. Una guerra de egos que estaba destruyendo las relaciones. Sarah identificó que la persona más difícil era su hermano mayor. Un narcisista clásico, que siempre necesitaba ser el centro de atención, que humillaba a los demás para sentirse superior. Ella comenzó a invertir emocionalmente en él. Llamaba todas las semanas, elogiaba sus logros, pedía consejos, hacía que se sintiera importante, sin competir. En 3 meses, él comenzó a cambiar. Dejó de humillar a sus hermanos, comenzó a elogiar a los demás, pidió perdón por años de arrogancia. La competencia se convirtió en colaboración. La familia se unió. Caso número 3. La familia Silva.
Este caso es más complejo, porque involucraba no solo la división familiar, sino también cuestiones financieras. Una sociedad entre hermanos que terminó en un proceso judicial. Pelea por la herencia. Acusaciones de robo. Un caos total. Marcus Silva identificó múltiples patrones: orgullo, avaricia, rechazo, manipulación. Era como si todas las fortalezas se hubieran instalado en la familia al mismo tiempo. Él aplicó el método por etapas. Primero rompió las maldiciones financieras, luego las maldiciones de relación. Por último, las maldiciones generacionales más antiguas. El proceso duró 8 meses, pero al final, todos los procesos judiciales fueron retirados. La empresa familiar fue reestructurada. Los hermanos volvieron a trabajar juntos. Y hoy son uno de los grupos empresariales más prósperos de la región. ¿Vio cómo funciona el método? Independientemente de cuál sea el problema, independientemente de cuánto tiempo la familia haya estado dividida, el principio es siempre el mismo. Identifique las fortalezas, rompa las maldiciones, declare las bendiciones, invierta en la persona más difícil. Pero necesito darle 3 alertas importantes. 3 cosas que pueden hacer que el método falle, aunque usted haga todo correctamente. Primera alerta: expectativas irreales. El método funciona, pero no hace milagros instantáneos. No transforma personalidades de la noche a la mañana. Las personas van a cambiar, pero van a cambiar a su ritmo, al tiempo de Dios. Si usted espera que su padre narcisista se convierta en un santo en 2 semanas, se frustrará. Si espera que su madre manipuladora deje de manipular inmediatamente, se rendirá. El cambio es progresivo, gradual, como una planta que crece. Usted planta la semilla, riega todos los días y espera el crecimiento natural. Segunda alerta: resistencia aumentada. Cuando usted comienza a aplicar el método, las personas pueden empeorar temporalmente, más agresivas, más difíciles, más irracionales. Esto es normal. Es una señal de que las fortalezas espirituales están siendo molestadas, están luchando por no salir, como demonios que hacen que la persona convulsione antes de salir. No se rinda cuando esto suceda. Intensifique las oraciones, aumente el ayuno, persista hasta que la resistencia se rompa. Catherine decía que la resistencia mayor siempre ocurre entre la 3ª y la 5ª semana. Si usted supera esa barrera, el éxito está casi garantizado. Tercera alerta: ataques personales. Usted será atacado durante el proceso. Física, emocional, espiritualmente, porque usted está interviniendo con fortalezas que no quieren salir. Puede ser una enfermedad repentina, problemas financieros inesperados, conflictos en el trabajo, depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas. Todo esto es normal. Es parte de la guerra. Mantenga las protecciones activas. Mantenga a las personas orando por usted. Y recuerde que los ataques son prueba de que usted está en el camino correcto. Si no estuviera funcionando, usted no sería atacado. Ahora, déjeme enseñarle una técnica secreta que Catherine desarrolló. Una técnica que ella usaba cuando el proceso se estancaba, cuando parecía que nada estaba funcionando. Ella la llamaba ritual de la sustitución total. Es una oración especial que usted hace una sola vez, al final del 2.º mes, si aún no ha visto resultados significativos. Usted irá a una iglesia vacía, de preferencia un viernes por la madrugada. Cuando no hay nadie, se arrodillará en el altar y hará la oración más poderosa que existe para la restauración familiar. Padre,
Me ofrezco como sustituto total por mi familia. Asumo todas las penas, todas las heridas, todos los pecados, todas las maldiciones. Si alguien de mi familia necesita sufrir para aprender, deja que yo sufra en su lugar. Si alguien necesita ser humillado para romper el orgullo, deja que yo sea humillado en su lugar. Si alguien necesita perder algo para valorar a la familia, deja que yo pierda en su lugar. Me coloco como intercesor permanente delante de ti. Usa mi vida como pago por la restauración de mi familia. Acepto cualquier consecuencia, cualquier precio, con tal de que sean salvados y reconciliados. Esta oración cambia todo, porque es la oración del amor más grande posible. Es literalmente dar su vida por la familia, como Jesús dio su vida por la humanidad. Catherine hizo esta oración 3 veces en su vida, por las 3 familias más difíciles que ella intentó restaurar. Y en las 3 veces funcionó en menos de 30 días. Pero tiene un precio, siempre tiene un precio. Cuando usted hace esta oración, puede perder algo importante. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser una oportunidad, puede ser una relación. Catherine perdió la oportunidad de casarse cuando hizo esta oración por la familia de su hermano. Ella sacrificó su propio futuro romántico para ver a la familia restaurada. ¿Valió la pena? Ella siempre decía que sí, que no existe amor más grande que dar la vida por los que amas. Pero usted necesita estar preparado para este nivel de sacrificio. No es para cualquiera. Es solo para quien realmente ama a la familia, más que a su propia vida. Ahora, déjeme contarle lo que sucedió con la propia familia de Catherine después de que ella aplicó el método. Su padre no solo dejó de beber, se convirtió en pastor. Comenzó un ministerio para alcohólicos. Ayudó a cientos de personas a liberarse de la adicción. Su madre no solo salió de la depresión, se convirtió en una intercesora poderosa. Se hizo conocida por las oraciones que siempre eran contestadas. Personas viajaban de lejos para pedirle oración. Sus hermanos no solo volvieron a hablarse, se convirtieron en socios en su ministerio. Ayudaban en las campañas, organizaban los eventos, cuidaban de la logística. La familia, que era la mayor fuente de dolor para ella, se convirtió en el mayor apoyo de su ministerio. Y esto no es coincidencia. Cuando Dios restaura una familia, Él siempre lo hace de forma exagerada. No solo corrige el problema, sino que lo transforma en bendición. La zona donde antes había más destrucción se convierte en el lugar de mayor restauración. El punto más débil se transforma en el punto más fuerte. Por eso vale la pena luchar por la familia. Por eso vale la pena aplicar el método. Por eso vale la pena pagar el precio. Porque cuando Dios restaura, siempre hace más de lo que pediste, más de lo que imaginaste, más de lo que soñaste. Pero hay algo más que necesito contarte. Lo más importante que Kathryn Kuhlman grabó en aquella cinta secreta. Descubrió que el método no funciona para todos. Hay un tipo de persona que nunca puede aplicarlo, que siempre fracasa, que siempre abandona a mitad de camino. ¿Qué tipo de persona? La persona que aún guarda rencor a su familia. Si todavía estás enojado, si aún estás herido, si aún sientes resentimiento, si aún quieres que paguen por lo que hicieron, el método no funcionará para ti, porque el método, él exige un amor genuino, un perdón verdadero, un deseo sincero de ver a la familia restaurada. Si solo quieres demostrar que tienes razón, si solo quieres que reconozcan que se equivocaron, si solo quieres ser el héroe de la historia, detente. No apliques el método. Será una pérdida de tiempo.
Primero debes perdonar de verdad. Necesitas soltar la amargura. Necesitas elegir el amor en lugar de la razón. ¿Cómo lo haces? Pídele a Dios que cambie tu corazón. Ora hasta que la ira se convierta en compasión, hasta que la amargura se convierta en esperanza, hasta que el resentimiento se convierta en amor. Puede llevar semanas, puede llevar meses, pero es el paso más importante. Sin un perdón genuino, nada funciona. Catherine dijo que cuando perdonó de verdad a su padre alcohólico, fue como si una piedra gigantesca hubiera salido de su pecho, como si pudiera respirar por primera vez en años. Y fue solo después de ese perdón que el método comenzó a funcionar. Así que, antes de seguir aplicando lo que has aprendido, responde honestamente. ¿Has perdonado a tu familia? ¿De verdad? ¿Completamente? Si la respuesta es no, comienza por ahí. Comienza perdonando. Comienza eligiendo el amor. Porque, al final de cuentas, no se trata de técnicas. No se trata de métodos. No se trata de estrategias espirituales. Se trata de amor. Amor que perdona sin límites. Amor que espera sin desistir. Amor que lucha sin cansarse. Amor que cree, incluso cuando no ve. Este es el verdadero secreto que Catherine grabó aquella madrugada. No era un método revolucionario. Era un amor revolucionario. Amor que lo cambia todo. Amor que restaura todo. Amor que cura todo. Y si logras amar a tu familia de esa manera, si logras perdonar de esa manera, si logras invertir de esa manera, ni siquiera necesitas el método. El amor mismo hará el trabajo. Porque, al final de cuentas, toda familia dividida tiene hambre de una sola cosa. Amor verdadero. Amor incondicional. Amor que jamás desiste. Y cuando ofreces ese amor, cuando demuestras ese amor, cuando vives ese amor, la gente no puede resistirse. Las defensas caen. Los corazones se abren. La restauración sucede. Kathryn Kuhlman entendió esto aquella madrugada de 1952, cuando dejó de intentar cambiar a su familia y comenzó a amarla de verdad. Ahí fue cuando todo cambió. Y ahí es donde todo cambiará para ti también. La grabación secreta termina con una frase que me eriza la piel cada vez que la escucho. El amor es la única fuerza en el universo capaz de transformar el odio en perdón, la división en unión, la muerte en resurrección. Usa esa fuerza. Sé esa fuerza. Vive esa fuerza. Y prepárate para ver a tu familia resucitar de entre los muertos, porque eso es exactamente lo que va a pasar. Tu familia resucitará, volverá a la vida, volverá al amor, y tú serás el instrumento que Dios usó para hacer que este milagro suceda. Kathryn Kuhlman sabía que algún día alguien necesitaría escuchar este mensaje. Alguien necesitaría conocer este método. Alguien necesitaría esta esperanza. Ese alguien eres tú. Ahora sabes lo que ella sabía. Ahora tienes lo que ella tenía. Ahora puedes hacer lo que ella hizo. Restaurar una familia. Romper maldiciones generacionales. Plantar semillas de amor que darán fruto por generaciones. La grabación secreta cumplió su propósito. El conocimiento fue transferido. El método fue revelado. Ahora depende de ti. Úsalo con sabiduría. Úsalo con amor. Úsalo con fe. Y que Dios bendiga a tu familia con la misma restauración que bendijo a la suya. Amén.